El sendero de las almas perdidas. La presente experiencia compartida a lengua de brujo fue de una amistad cercana. El autor solicitó cambiar solamente los nombres. La ubicación del lugar es la misma. Se me estremece la piel cuando recuerdo aquel inquietante episodio en mi vida y la de mis amigas. Hubo una serie de eventos inexplicables y aterradores que aún sueño con ello. Mi nombre es Andrés y en aquel entonces tenía 22 años. Junto a mí estaban mis dos mejores amigas, Susana y Laura, ambas de la misma edad que yo. Decidimos hacer un viaje en carretera para celebrar nuestra graduación de la universidad, y también nos acompañaba mi hermano. Cerca de donde estábamos se encontraba la central camionera. Solo teníamos que seguir derecho por aproximadamente 3 kilómetros. La avenida era comúnmente muy transitada, pero ese fin de semana, por alguna extraña razón, estaba vacía. El coche de mi hermano había sufrido una avería y nos dejó a mitad del camino. Por ello, nos vimos obligados a caminar para llegar a tiempo. Esperamos por un buen rato un taxi, pero jamás pasó, así que vimos que lo ideal sería caminar hasta allá. La luna llena iluminaba el camino. El viento se sentía helado. Recuerdo que calaba hasta los huesos. Transcurrieron más de 20 minutos y no pasaba ni un solo automóvil, cuando de pronto a una de mis amigas se le hizo divertido gritar que daba lo que sea por un taxi. De pronto, a lo lejos, pude ver las luces de un automóvil acercándose. Pensé que por fin mi hermano había reparado su coche, pero cuando lo vi bien me percaté que era un taxi. Le pedimos la parada. El conductor era un hombre alto y delgado, de aspecto extraño. Sus ojos parecían sumidos en su rostro. Nos saludó con una sonrisa un tanto siniestra. En cuanto subimos al taxi, notamos que el ambiente se tornaba más tenso y frío. El taxista no hablaba mucho, solo nos miraba por el retrovisor. Susana, Laura y yo intercambiamos miradas de preocupación. Yo me senté del lado del copiloto. Podía escuchar que el taxista hacía un sonido extraño con la garganta. Me dio un poco de temor, así que traté de distraerme mirando hacia afuera. En eso me percaté que había tomado un desvío. Le pregunté por qué lo hacía. Me dijo que estaban reparando la avenida, por ello no estaban transitando por allí. Confié en él, así que dejé que hiciera lo más conveniente. Sin embargo, noté que se metió entre calles empedradas, las cuales desconocía. Miré a mis amigas que también parecían estar confundidas. Le pedí al taxista que se detuviera, pero me dijo que tomaría un último desvío. Según él, era un atajo que nos llevaría más rápido a la central camionera. Nos pareció extraño, pero decidimos confiar una vez más en él. Pasamos por caminos oscuros y sin señalización, rodeados de árboles que parecían cerrarse sobre nosotros. De repente, el taxi se detuvo frente a un portón grande. Sorprendidos, le preguntamos al conductor por qué nos había llevado allí. Con una voz profunda y grave nos respondió que era parte del camino y que necesitábamos cruzar por allí caminando para llegar a la central. No teníamos otra opción que seguir sus indicaciones. No sabíamos dónde nos encontrábamos con exactitud. Susana intentó ubicarnos por medio del GPS de su celular, pero no había señal. El taxista se quedó allí observando cómo nos adentrábamos al portón. Frente a nosotros se extendía un sendero empedrado, y hasta el otro extremo pude distinguir las luces de lo que parecía ser la central camionera. Cruzamos con cuidado, sintiendo cómo la oscuridad nos envolvía y la atmósfera se volvía más opresiva. Mientras caminábamos, tuvimos la sensación de que no estábamos solos. Miré la hora y eran casi las 11. Pensé que quizás había gente despierta todavía, pues escuchábamos risas y voces de gente platicando. Sin embargo, conforme nos fuimos adentrando más, las risas se volvieron llantos y las voces se escuchaban enojadas. Pero por más que anduvimos por el sendero, no veíamos a nadie. Pasamos justo a un costado de una casa de lámina. Tenía solo la luz del exterior encendida, pero por dentro se podía escuchar un lamento de una persona. Me detuve por un momento tratando de comprender qué decía.
Claramente supe que era una persona grande quien decía la palabra mí. Era como si algo le estuviera doliendo, pues repetía varias veces lo mismo. Sofía me pidió que no me detuviera y continuara caminando. Aún faltaba mucho para llegar. De pronto tuvimos una extraña sensación de que no estábamos solos. Miré hacia atrás y por delante, pero no había nadie. Mis amigas y yo nos miramos nerviosamente. En eso, delante de nosotros nos encontramos con una bifurcación. Nos detuvimos pensando por cuál sería el camino. No había mucha luz de parte de los faros para ver cuál sería el mejor sendero. Indeciso sobre qué camino tomar, se escuchó cómo los llantos y las voces se intensificaban del sendero de la derecha, así que decidimos seguir por el camino de la izquierda. Mientras caminábamos, nos dimos cuenta que las luces de la central camionera parecían estar cada vez más cerca, pero también más tenues, como si estuvieran siendo absorbidas por la oscuridad que nos rodeaba. Aún así, conforme caminábamos, se escuchaba cómo las voces y los llantos parecían multiplicarse. Era como si las almas en pena de ese lugar nos estuvieran advirtiendo que no debíamos seguir. De pronto, alguien nos gritó que estábamos perdidos, que no era por allí. Llegó una persona corriendo hacia nosotros. Era un joven que se le podía ver que estaba empapado en sudor. Nos dijo que a su hermana y a él los había llevado un taxi a ese sendero y se perdieron desde hace un par de horas. Pero su hermana desapareció de pronto y no la encontraba. Además, nos recomendó que mejor camináramos por el otro sendero, pues en este solo se escuchaba cómo la gente lloraba y se lamentaba. Dijo llamarse Arturo. Nos dijo que su hermana se llamaba Gloria y que era de nuestra edad. Con cada paso que dábamos, el aire se volvía más denso y pesado. Mi mente comenzó a jugar trucos macabros. Miré a Arturo y tenía la sensación de que su rostro se modificaba con la oscuridad. Comencé a ver sombras que se movían rápidamente entre los árboles y figuras oscuras que parecían acecharnos. Entonces, cuando llegamos de nueva cuenta a la bifurcación, algo nos detuvo en seco. Un grito desgarrador proveniente de la casa de lámina. Fue de una mujer. Arturo dijo que se trataba de su hermana y me pidió ayuda, así que corrimos hacia allí. La casa estaba en ruinas y en su interior pudimos ver restos de lo que alguna vez fue un hogar. En el centro de la habitación habían unas cadenas que se movían lentamente, como si alguien las estuviera moviendo. A medida que nos acercábamos, un hedor insoportable nos golpeó. Arturo gritó desesperado, llamando a su hermana, pero no obtuvo respuesta. Decidimos buscar por la casa con la esperanza de encontrar a Gloria y salir de allí lo más rápido posible. Laura y Susana exploraban las habitaciones mientras Arturo y yo nos dirigíamos a la parte trasera. Nos encontramos con jaulas oxidadas de aves. Le gritamos a Gloria cuando de pronto Susana nos pidió que regresáramos rápido. Nos dimos cuenta que frente a la casa había un hombre parado. El rostro no se le veía. La poca luz que había no nos dejaba verlo con claridad. Era una persona alta y delgada. Entonces me di cuenta que se trataba del taxista. Me acerqué para pedirle que mejor nos regresara a donde nos había recogido la primera vez, pero aquel hombre no me contestó. En eso, Arturo me dijo algo que me heló la sangre. Ese hombre ya está muerto. Le pregunté que cómo era posible que lo supiera, y para acabar de rematar su comentario, me dijo: eso lo sabemos entre nosotros. El cuerpo de Arturo se desvaneció al igual que el del taxista, dejándonos solos una vez más. Mis amigas comenzaron a llorar, ya no querían estar allí. Así que les propuse que lo mejor sería seguir por el sendero que tomamos la primera vez. Caminamos de regreso a la bifurcación. Decidimos tomar el sendero. Aunque las voces y los llantos aún eran audibles, no nos importó. Estábamos desesperados por salir de ese lugar. Nuevamente escuché que alguien más caminaba junto con nosotros. Le pedí a mis amigas que se pararan, al mismo tiempo que yo lo hice. Me di cuenta que los pasos que escuchaba paraban segundos después. De pronto, una risa se escuchó entre las sombras. Tomé una piedra y justo cuando estuve por arrojarla a los arbustos, vino lo peor.
Escuchamos cómo algo se acercaba a nosotros, pero no solo eran un par de pasos, sino varios más. Nos dimos cuenta que se acercaban varias personas. Caminaban como en trance, como si fueran muertos vivientes, zombies. Entre ellos venía Arturo y el taxista. Comenzamos a correr sin mirar atrás. Sofía apenas podía con su maleta, así que me la subí a la espalda para que ella corriera junto con Susana. Yo no podía ir más rápido, solo escuchaba cómo aquellos muertos me pisaban los talones. Por fortuna, a medida que avanzábamos, notamos que el ambiente se volvía un poco menos opresivo y el aire era más fácil de respirar. Las luces de la central camionera también parecían más brillantes y cercanas. De pronto todo se apagó. Las luces de los faros, la central camionera. Quedamos en absoluta oscuridad. Mis amigas corrieron hacia mí para abrazarme. Nos quedamos los tres allí en silencio mientras escuchábamos que se acercaban a nosotros. Después de unos minutos todo quedó en silencio. Las luces se encendieron nuevamente y la central camionera se veía muy cerca de nosotros. Nos tomamos de la mano y caminamos rápidamente por el sendero. Al final, tras lo que pareció una eternidad, llegamos a la central camionera. Las luces brillantes y la actividad nos devolvieron a la realidad y nos hicieron sentir seguros de nuevo. Con el tiempo, nuestras vidas volvieron a la normalidad. Nos separamos para seguir nuestros caminos y comenzar nuestras carreras profesionales. Sin embargo, ese inquietante episodio quedó marcado en nuestras memorias para siempre. De vez en cuando nos reunimos para recordar viejos tiempos, ese suceso vuelve a tomar vida. Nos preguntamos qué fue realmente lo que sucedió aquella noche, y si acaso Arturo y su hermana Gloria eran solo almas atrapadas en ese lugar. Aunque nunca tuvimos respuesta a nuestras preguntas, hemos aprendido a vivir con el misterio. Por mi parte, me puse a investigar un poco sobre el lugar. Yo regresé después, cuando aún era de día, y efectivamente el portón está allí. Los vecinos me contaron la leyenda del sitio. Por dentro estaban las ruinas de una ex hacienda que albergó a mucha gente. Se cuenta que por las noches, por el sendero empedrado, aquellas almas que están aún enterradas en ese lugar vagan hasta que encuentran una salida. Esta historia me heló la sangre. Sin embargo, no quise compartirla con Susana y Laura. Preferí guardarla para mí y no revivir ese escalofriante suceso. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.